Organización político-administrativo del virreinato. Se divide en organización central y organización local. Organización central. El rey gobernaba España y otros territorios de la colonia. Tenía poderes absolutos. Tenía la facultad de dar leyes que se traducían en reales, cédulas y órdenes. Podían declarar guerras, firmar la paz, justicia y acuñar monedas. Imprimieron el sello de su religiosidad y el cabal sentido de su espíritu cristiano. Consejo de Indias. Fue establecido en 1511. Es un organismo encargado de velar y dirigir los intereses de España. Emitía reales órdenes, nombraba funcionarios, resolvía todas las discusiones que las audiencias elevaban, designaban a las autoridades eclesiásticas. Organización local. Virrey, primera autoridad del virreinato, jefe del gobierno colonial, tenía atribuciones judiciales, presidente de la Real Audiencia, era capitán general, tenía funciones económicas y religiosas. Intendencias. Se crearon después de los corregimientos. Tenía más atribuciones que el corregidor, pero menos privilegios. Corregidor. Funcionario encargado del gobierno de una provincia. Era nombrado por el rey por 4 o 5 años. Defendía a los naturales. Audiencias. Administraba justicia. Estaba integrado por un presidente. Sus integrantes se llamaban oidores. Velaban por el buen trato de los indios. Ejercía el gobierno. General de la colonia por ausencia o muerte del virrey. Cabildos. Organismo que se ocupaba del gobierno de las ciudades. Estaba formado por 2 alcaldes y varios regidores. Institución democrática. Los alcaldes y regidores se ocupaban del manejo de las rentas del cabildo. Casta. Rígido sistema social que perpetúa una jerarquía de generación en generación, no permitiendo apenas la movilidad entre los estratos sociales. Esta palabra, utilizada por primera vez por los comerciantes portugueses en el siglo XVI, procede de la portuguesa casta, que significa cuna o raza. Eran las diversas combinaciones entre los principales grupos de población. Entre ellas se dieron nombres raros y desde nuestra perspectiva pareciera ser nombres chuscos, pero en realidad las designaciones se utilizaban en sentido peyorativo. Muchos autores, al referirse a la población de la Nueva España, consideran primero a los grupos mayoritarios y su importancia en la sociedad, por lo que se menciona a los españoles o peninsulares, aquellos europeos que por nacer en España y viajar a la Nueva España, en busca de cuantiosas fortunas, se les concedía todo el poder tanto económico como político. Vulgarmente eran llamados cachupines. Los indígenas, principal grupo al iniciar la conquista y durante la colonia. Los mestizos, descendientes de los españoles e indios. Los negros, personas de color traídas del continente africano, en calidad de esclavos y que realizaban las labores más agobiantes. Los criollos, hijos de españoles nacidos en la Nueva España. Las actividades en la Nueva España estaban estrechamente ligadas a este complicado sistema de clasificación. Peninsulares. Tenían el gobierno, burocracia, clero, latifundistas, que eran militares, encomendaderos, que eran los conquistadores, y los hacendados, que eran los comerciantes. Los mestizos tenían talleres, agricultura de exportación. Las castas, minería, obrajes, ranchos de pequeña propiedad. Indios, negros y esclavos. Agricultura, básicamente eran los peones, minería y trapachines, construcción. Antecedentes de la independencia. Externos. Independencia de las 13 colonias. El destino de las 13 colonias se libró en una guerra con Inglaterra que fue difícil para los americanos durante los primeros 3 años. Después, con la ayuda de franceses y españoles, y conducidos por George Washington, lograron derrotar a su antigua metrópoli en Saratoga y Georgetown. 2 años después se firmaba la Paz de Versalles, por la que Gran Bretaña reconocía la independencia de los Estados Unidos. Revolución Francesa. Fue el cambio político más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII.
no fue solo importante para Francia, sino que sirvió de ejemplo para otros países, en donde se desataron conflictos sociales similares en contra de un régimen anacrónico y opresor, como era la monarquía. Esta revolución significó el triunfo de un pueblo pobre, oprimido y cansado de las injusticias sobre los privilegios de la nobleza feudal y del Estado absolutista. La Ilustración fue un movimiento cultural europeo que se desarrolló especialmente en Francia e Inglaterra, desde principios del siglo XVIII hasta el inicio de la Revolución Francesa, aunque en algunos países se prolongó durante los primeros años del siglo XIX. Fue denominado así por su declarada finalidad de dispersar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. El siglo XVIII es conocido, por este motivo, como el siglo de las luces. Crisis política y económica en España. Los siglos XIV y XV estuvieron marcados por una profunda crisis demográfica, económica y política. En Castilla, la crisis tuvo su apogeo en el siglo XIV, mientras que en Aragón y Cataluña, el momento fue peor en el siglo XV. Las malas cosechas se repitieron a lo largo de estos siglos. Las técnicas agrícolas no habían evolucionado lo suficiente para evitar los estragos causados por la mala climatología. Antecedentes internos. Monopolio económico, político. La declaratoria de libre comercio entre las colonias y la abolición del monopolio veracruzano crecieron en poder y en número las cámaras de comerciantes en otros puertos de Nueva España. Este fue uno de los factores que contribuyeron al auge minero de finales del siglo XVIII, puesto que las familias de comerciantes habían visto amenazadas sus inversiones e intereses. Trasladaron buena parte de su capital a la industria minera. Los espacios vacantes fueron ocupados en muchas ocasiones por los americanos. Desigualdad social. En la Nueva España había mucha desigualdad social entre castas con respecto a los derechos de los españoles. Este era el pretexto principal para pensar en la independencia. La conjura del ayuntamiento. El 19 de julio de 1809, el arzobispo de México, Francisco Javier de Lizana, sustituyó a Garibay en el virreinato por instrucciones de la Junta Suprema de Sevilla. En septiembre de ese año empezó en Valladolid, actual Morelia, una conjura para crear una junta que gobernase en nombre del monarca prisionero, si España sucumbía, como todos pensaban, al poder de Napoleón. Conspiración de Valladolid y Querétaro. Se llama Conspiración de Querétaro a un movimiento clandestino nacido en la ciudad de Santiago de Querétaro en 1808. Se toma generalmente como el antecedente inmediato de la Guerra de Independencia de México, dado que fue este grupo el que comenzó la lucha armada por la emancipación de la Nueva España con respecto a la corona española. La independencia de México fue la consecuencia social y política que puso fin al dominio español por medio de la violencia. Comenzó el 16 de septiembre de 1810 en la Ciudad de México y tuvo fin el 27 de septiembre de 1821.